Paz del Señor a todos, que Dios bendiga en esta oportunidad. Estamos contentos de poder estar eh, aquí para dar una lección más de la revista La Victoria sobre el Mundo. En esta oportunidad estaremos estudiando la lección número 5, que habla de la cultura de la sociedad y la familia. Mi nombre es Cristian Janco, soy eh, aquí de la sede internacional en Porto Alegre. Estamos ayudando en la obra del Señor. Y en esta oportunidad entonces estaremos estudiando juntos. Que Dios pueda bendecirnos en este estudio, que Dios pueda ayudarnos a entender tanto la lección cuanto los versículos bíblicos que estaremos leyendo. Aquellos que están asistiendo, puede usted compartir esta programación o esta escuela bíblica con sus contactos para que entonces esta escuela bíblica pueda llegar a más hermanos y hermanas. Vamos a orar antes de comenzar con nuestra lección. Pedir a Dios que Dios pueda dirigirnos, que por medio de su Espíritu Santo podamos dar y entender esta lección. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, Dios de poder, Dios, yo te doy gracias en este momento. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está escuchando, va a escuchar, Señor, esta escuela bíblica. Dios, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, Señor. Haznos entender tu palabra, esta lección también que estaremos estudiando, Señor. Que sea hecho tu voluntad, Señor. Danos, Señor, entendimiento, Señor, de este asunto tan importante, Señor. Dios, para que nuestra familia pueda estar, Señor, preservada de una cultura corrompida, Señor. Para que podamos preservar nuestra familia, Señor, de la cultura de este mundo. Dios, ayúdanos a entender, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo encomiendo en tus manos, Señor, esta escuela bíblica. Que todo sea para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar entonces. Gloria a Dios, leyendo el título de nuestra lección, La cultura de la sociedad y la familia. Voy a leer en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. En la lectura en aula tenemos también segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Voy a leer también, dice así. Voy a buscarlo aquí en la Biblia español. Yo tengo aquí la revista portugués, voy a leer. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a leer también Filipenses capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Vamos a entonces empezar nuestra lección. Vamos a hablar aquí acerca del impacto que nuestra cultura o la cultura en la que vivimos, el impacto que causa en la familia de los creyentes, en la familia de los cristianos, en la familia de aquel que quiere servir a Dios. Gloria a Dios, sabemos que estamos en un mundo donde el sistema, la Biblia dice que ese sistema está debajo del maligno. Por tanto, ese sistema es totalmente opuesto a los parámetros de la Biblia Sagrada. Ese sistema, todo lo que ese sistema abarca o comprende,
todo lo que ese sistema, todo lo que se refiere a ese sistema va en contra, totalmente en contra a lo que Dios quiere o a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, él habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, más específicamente en el verso 2. Él dice, él mira a las personas o aquel que estaba muerto en delitos y pecados en otro tiempo, y él dice, en los cuales nosotros también andamos en otro tiempo según los deseos, según la voluntad de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira como también los demás. Entonces el apóstol Pablo, él dice que las personas que están en delitos y pecados, o sea, están muertas espiritualmente, ellas van según el curso o según la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es totalmente opuesta a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, nosotros en otro tiempo andamos de esta manera. Ahora, claro, el apóstol Pablo ya estaba en una posición en la que él no andaba conforme la corriente del mundo, pero andaba conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra del Señor. Pero él mismo dice, en otro tiempo nosotros éramos así, en otro tiempo nosotros andábamos según el curso de este mundo, según la corriente de este mundo. Entonces, la palabra de Dios muestra que la dirección en la cual este mundo se dirige es totalmente opuesta a los parámetros de la palabra, a la voluntad de Dios para las familias de los creyentes. Entonces, vamos a estudiar, como dije, el impacto que la cultura de la sociedad causa a la familia. ¿Qué fue modificado en la cultura? ¿Cómo era al principio, antes de que el ser humano cayese en el pecado, antes de que Adán y Eva pecasen? ¿Cómo era la cultura? Como Dios la había creado. Vamos a leer la introducción. Dice así, hasta aquí analizamos la victoria del individuo sobre el mundo. Pasemos ahora a estudiar la victoria sobre el mundo de la unidad básica de la sociedad, la familia. La palabra mundo, en el sentido en que aquí emplearemos, es traducida de las palabras griegas cosmos y aion. La palabra cosmos significa un sistema armónico, un sistema armonioso creado por el hombre, enteramente dominado por Satanás. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. En cuanto a la palabra aion, significa el tiempo en el que vivimos en el cosmos, en oposición al tiempo en que viviremos después de la muerte. Por eso la palabra aion a veces es traducida por siglo, como en el caso de Romanos capítulo 12, verso 2. Así, conforme el concepto de las dos palabras griegas combinadas, las palabras siglo y mundo quedan más comprensibles si las sustituimos por la expresión cultura de vuestra sociedad. Así sería plenamente aceptable el paráfrase, no os conforméis con la cultura de vuestra sociedad, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En ese sentido abordaremos esta lección. ¿Cuál es el impacto de la cultura de nuestra sociedad para la familia? Entonces, cuando el apóstol Pablo, él dice en Romanos capítulo 12, verso 2, y él habla del siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él está hablando entonces de una cultura en determinado tiempo. Entonces, en el tiempo en el que nosotros vivimos, la cultura es de una manera. En el tiempo en que, por ejemplo, nuestros padres vivían, la cultura era de otra manera. Entonces la cultura, ella va, de alguna forma, podemos decir así, evolucionando al decorrer o al pasar del tiempo. Entonces, por ejemplo, si un creyente que vivía, por ejemplo, en el siglo pasado,
en el siglo XX. La cultura de aquella sociedad en aquel tiempo era de una manera. Y el apóstol Pablo entonces, la palabra de Dios continúa diciendo para él, o decía para él en aquel tiempo, no se conformen con la cultura de vuestra sociedad. Pasados muchos años, ahora en el siglo XXI, la palabra de Dios continúa diciendo para nosotros, no se conformen con la cultura de vuestra sociedad. O sea, aunque la cultura en cierta época cambie, y infelizmente debemos decirlo que la cultura va cambiando para mal y no para bien, aunque la cultura se modifique por medio de la acción del hombre, el apóstol Pablo o la palabra de Dios está diciendo para nosotros, ustedes no deben conformarse con la cultura de vuestra sociedad, con la cultura que en el tiempo en la que ustedes están viviendo, no se deben conformar a eso. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, ciertamente esta cultura es contraria a la palabra del Señor. ¿Por causa de qué? ¿Por qué decimos que la cultura en la que nosotros vivimos es contraria a la palabra del Señor? Vamos a entonces entrar en esa lección y vamos a ver el impacto entonces que el pecado causó en la cultura como originalmente al principio era. Número uno, entonces, ¿qué significa cultura? ¿Cuál es el concepto de cultura? Cultura es el conjunto de las modificaciones hechas en el ambiente, amoldándolo para la vida, constituye la cultura de aquella sociedad. Entonces, las modificaciones que las personas mismas hacen en determinado lugar, para aquella región o para aquel lugar en la que aquellas personas están viviendo, aquello se transformará entonces en la cultura de aquellas personas. Son el conjunto de modificaciones que las propias personas hacen al medio en el que viven. Ahora vamos a ver los elementos de la cultura. Elementos de la cultura, por ejemplo, son, dentro de una cultura hay trazos culturales, por ejemplo. ¿Qué es un trazo cultural? Un trazo cultural es la menor parte de una cultura. Luego de los trazos culturales existen los complexos culturales. Y el conjunto de complexos culturales, entonces será lo que forme la cultura, o el conjunto de los complexos culturales será lo que forme la cultura de aquella sociedad. Aquí en la lección, por ejemplo, nos da un ejemplo de la cultura brasilera. Por ejemplo, la harina de mandioca se nos dice aquí en la lección que es un trazo cultural del complejo culinario. O sea, lo que se refiere a las comidas es el complejo culinario. Entonces, la harina de mandioca sería un trazo cultural del complejo culinario. El conjunto de complejos culturales, entonces, forma lo que es la cultura brasileña. Tanto el complejo culinario, complejo vestuarios, arte, religión, en fin. Todas esas cosas entonces forman parte de la cultura de determinado país, determinada región. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un trazo cultural. Vamos a mencionar un trazo cultural de Argentina, por ejemplo. En Argentina, que es donde nosotros vivimos por muchos años, prácticamente nos criamos allá, ¿cuál sería un trazo cultural? Un trazo cultural sería, por ejemplo, el asado. ¿Qué es el asado? Son varios cortes de carne, vamos a decir así, que pueden ser asados en la parrilla o al fuego, como hacen algunos, de muchas maneras. Entonces, aquel asado que prácticamente está presente en el almuerzo de los domingos en las familias argentinas, aquello hace parte, aquello es un trazo cultural que por su vez hace parte del complejo culinario que conforma la cultura argentina. Eso es un ejemplo para que nosotros podamos entender qué sería un trazo cultural y qué sería entonces un complejo cultural y por fin la cultura de aquella sociedad. Entonces,
La mayoría de las veces, la mayoría de las veces en una fiesta o en un cumpleaños, siempre hay un asado, siempre se prepara aquella comida. Ya es una costumbre y por lo tanto hace parte de aquella cultura. Alguien invita a alguien para su casa, por ejemplo, y lo primero que uno piensa en preparar es un asado para aquella persona. Vamos a recibir tal visita, vamos a hacer un asado. Eh, Tal persona va a cumplir años, vamos a hacer un asado. Se están comprometiendo tales hermanos, vamos a hacer un asado. Entonces, aquello normalmente, aquello hace parte no voy a decir del día a día, pero normalmente es cada final de semana que está presente aquella comida en la mesa de los argentinos. Y por consecuencia también, no solamente en los argentinos, que son de hecho argentinos, pero también en las personas que viven en el suelo argentino, que acaban siendo influenciados por la cultura de aquel país. Entonces alguien, por ejemplo, que no es nacido en Argentina, pero vive en Argentina, y ella vive por algún tiempo en aquel país, probablemente ella se va a amoldar a la cultura argentina. Entonces cada final de semana en su casa también quizá ella va a hacer un asado, sin con todo necesariamente ser un argentino nacido ahí. Vamos a continuar entonces, vamos a ver ahora cómo era la cultura antes del pecado, antes de la caída. Número 1, el primer complejo cultural fue la religión, antes de la caída. La religión no tenía el sentido que tiene hoy de religación, pues el hombre no había sido desligado o desprendido del Creador, pero había plena comunión entre el hombre y Dios. El hombre era totalmente sujeto y dependiente de Dios, inclusive en lo tocante a la ética. El hombre no tenía autonomía para crear la noción de lo correcto y lo erróneo. Mal era lo que Dios decía que era mal, bien era lo que Dios decía que era bien. Así, la filosofía estaba totalmente vinculada a la religión. Entonces, antes de la caída, ¿cómo era entonces este complejo cultural que nosotros conocemos como religión? ¿Cómo el hombre pensaba? ¿Cómo el hombre actuaba? Allá en el Edén, entonces, las cosas eran muy simples. La religión, por ejemplo, era totalmente diferente a la religión que nosotros conocemos hoy. ¿Por qué se dice esto? Porque la palabra religión no tenía el mismo sentido que tiene ahora, de religar o volver a aprender algo. ¿Por qué se dice que no tenía el mismo sentido? Porque el hombre en aquel momento, en aquel entonces, no había sido desprendido del Creador. Entonces, como el hombre no había sido desprendido de Dios, la religión no tenía el mismo sentido que ahora. Pero, de cualquier manera, el hombre tenía comunión, plena comunión con Dios. Entonces, la filosofía inclusive y la ética estaban totalmente vinculados a la religión. Aquello que se relacionaba o aquello que tenía algo que ver con Dios, la filosofía estaba totalmente ligada, la ética también, no eran separadas. La filosofía por un lado, la ética por otro, la religión por otro, no. La filosofía, cuanto a la ética, estaba vinculada a la religión. Entonces, las cosas, como dije, eran muy simples en el Edén. Dios decía que algo estaba mal, el hombre entonces entendía aquello como mal. Dios decía algo que algo estaba bien, entonces el hombre decía, eso está bien. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. En la mente de Adán entonces comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces eso representaba algo malo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no era para hacer. Y cuando Dios decía que era para hacer, entonces vamos a
tomar el ejemplo de cuando Dios, por ejemplo, dice, vas a cultivar y vas a guardar el jardín. Entonces, si Dios había dicho que era para Adán hacer aquello, entonces en la mente de Adán, hacer aquello era algo bueno. Así entonces lo cierto y lo erróneo estaba o dependía totalmente de Dios. No era el hombre que por sí mismo decía, esto está bien, esto está mal, yo decido si va a ser así o así. No, Dios era quien decía esto al hombre, Dios era quien comunicaba, Dios era quien, vamos a decir así, eh, de alguna manera, en la mente, en el corazón de Adán, solamente él recibía lo que Dios, como bueno, lo que Dios decía que era bueno. O sea, él no hacía su propia ética. Él no dependía de sí mismo para decir lo que era bien y lo que era mal. Entonces, volvemos a decir, la filosofía y la ética estaba totalmente vinculada a la religión. Esto era así antes del pecado. Segundo complejo cultural fue la economía. Dios estableció la agricultura siendo Él propio quien plantó un jardín, dando para el hombre la misión de cultivarlo y guardarlo. La economía proporcionada por Dios, en la economía proporcionada por Dios, los recursos eran ilimitados, pues eran proveídos por el propio Dios, y las necesidades eran limitadas, pues el corazón del hombre era según el corazón de Dios. Segundo complejo cultural, entonces, fue la economía. Dios plantó un jardín, Dios dio para el hombre cultivar aquel jardín, para guardarlo. Entonces, todo lo que el hombre pudiese llegar a necesitar para desempeñar aquella tarea que Dios le había dado, venía del propio Dios. Dios era el proveedor de todo lo que el hombre podría necesitar para desempeñar esta tarea. Por eso se dice que las providencias eran ilimitadas. Y por otro lado, las necesidades eran limitadas. ¿Por qué? Porque el hombre solo deseaba y quería y buscaba lo que era necesario. ¿Por qué esto? Porque el hombre todavía no había caído en pecado. La naturaleza humana es la que lleva al hombre a buscar más allá de sus necesidades. Entonces, al principio el hombre no era así. El hombre se utilizaba de lo que era necesario. Si algo no era necesario, él no lo hacía, no lo buscaba. ¿Por qué? Porque no era necesario. Entonces, ¿qué es lo que lleva al ser humano a buscar algo que no es necesario y muchas veces en perjuicio de su propio cuerpo? Es justamente la naturaleza decaída que surgió a partir del momento en que ellos pecaron. Entonces, en este complejo economía, complejo de esta cultura, los recursos eran ilimitados. Dios era quien proporcionaba los recursos. Por otra parte, las necesidades eran limitadas. Como ya leímos aquí, el corazón del hombre era según el corazón de Dios. Todavía no había sido corrompido por el pecado. El tercer complejo cultural fue la familia. Los trazos culturales de la familia creada por Dios fueron, letra A, indisolubilidad del casamiento, Mateos capítulo 19, verso 6. Letra B, casamiento dirigido por Dios, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22. Letra C, monogamía, Mateo 19, verso 4. Y la letra D, perfecta comunión entre el casamiento, Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Entonces, antes de la caída, esta era la familia que Dios había creado. Primero, indisolubilidad del casamiento, o sea, el matrimonio no se podía deshacer, o sea, no había para el hombre, vamos a decir así, esta permisión de Dios para que él pudiese casarse con otra persona. Hasta porque no había otra persona, solamente estaba ahí Eva. Entonces, no había indisolubilidad del casamiento. Entonces, Dios, como Dios creó la familia, la voluntad de Dios era esta, indisolubilidad del matrimonio. O sea, una vez casados,
como luego más adelante la palabra de Dios nos muestra, hasta que la muerte los separe. El casamiento, por otra parte, era dirigido por Dios, porque fue el propio Dios quien le trajo la esposa para Adán. La Biblia dice que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y retiró una de las costillas de Adán, luego cerró la carne en su lugar. Entonces, de aquella costilla que Dios sacó al hombre, Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Entonces, no fue Adán quien buscó entre muchas mujeres la esposa de él, no. Fue Dios, fue el propio Dios quien le trajo a Adán su esposa. Por eso se dice que, por eso nos muestra la lección que el casamiento era dirigido por Dios. En la cultura como Dios había creado al principio. En la cultura del Edén, vamos a decir así, antes del pecado, el casamiento era dirigido por Dios. Y también monogamía, por otra parte, o sea, solamente el hombre tenía una esposa. Luego más adelante fueron los hombres, algunos hombres en la Biblia y también ciertamente en la historia, se casaron con más de una esposa, más de una mujer. Pero al principio entonces la palabra de Dios nos muestra que no era así. O sea, Dios creó el matrimonio, uno, y los componentes de ese matrimonio es un hombre y una mujer. Por alguna razón Dios lo hizo así. Yo creo que si Dios, hasta los días de hoy, la voluntad de Dios fuese el casamiento, la poligamía, como se dice, ¿qué problema habría en Dios haber hecho 3 esposas para Adán, por ejemplo, al principio? Pero como dije, por alguna razón, Dios solo le dio una esposa. Entonces, hasta los días de hoy, nosotros luego, más adelante, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos muestra que la voluntad de Dios para nosotros, hombres, en caso de que este hombre se case, en caso de que el hombre de Dios sea casado, él puede casarse con una mujer y él no puede casarse con varias mujeres al mismo tiempo, tal cual lo era al principio. Letra D, había entonces perfecta comunión entre el matrimonio. Entonces, así era la familia antes del pecado. Mirando para esa familia, nosotros podemos decir que cualquiera de nosotros quería tener una familia así, o sea, vivir como aquella familia, como Dios la había creado al principio, antes del pecado. ¿Por qué? Porque era una familia que estaba totalmente debajo del control de Dios. La cultura de aquella familia del Edén no había sido todavía alcanzada por el pecado. No había sido modificada a algo conforme la ética del ser humano, conforme la ética corrompida que luego más adelante va a surgir. Esta cultura era una cultura totalmente influenciada por Dios. Fue el propio Dios que hizo las cosas de aquella manera. Entonces era una cultura debajo del dominio de Dios. Es en aquella cultura entonces que Adán y Eva vivían. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó o cómo se modificó, cuáles fueron las modificaciones que hubo después que el hombre cayó en el pecado. Dios había dicho entonces Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra de Dios nos muestra que Eva, ella en un determinado día, en determinado momento, ella comenzó a conversar con la serpiente. La serpiente comenzó en su astucia a hablar con Eva y la serpiente consiguió engañar a Eva. La serpiente consiguió colocar en la mente de Eva algo que Dios no quería que ciertamente fuese colocado. Aquel engaño no venía de Dios, aquel engaño venía de la serpiente, pero por alguna razón la mujer
En cuanto la conversación iba andando, se iba desarrollando, la mujer aceptó algo que venía de la serpiente, aceptó aquello y por otra parte rechazó lo que Dios había dicho. Esto generó consecuencias desastrosas para aquella familia. La cultura que hasta en ese momento existía y de la forma en la que era aquella cultura, ahora se vio modificada, se vio perjudicada por causa del pecado. Vamos a ver qué es lo que cambió o cómo era la cultura después del pecado. Número 1, la filosofía y la ética. El primer complejo cultural creado después de la caída fue la filosofía con la ética aparte de la religión, independiente de Dios. Esa fue la propuesta de la serpiente. El ser humano crearía su propia noción de bien y de mal. La nueva ética humana es la principal marca de la cultura humana post-caída, después de la caída. Ella va a influenciar todos los demás complejos culturales. Entonces, ¿qué es lo que se modificó después del pecado? Lo que nosotros hablamos al principio, en relación, por ejemplo, a la ética y a la filosofía, que dependían totalmente de Dios. Como dijimos al principio, la filosofía y la ética estaban vinculadas a la religión. Ahora, después del pecado, ya no fue así. Entonces, la filosofía, también la ética, ahora se desvincularon de la religión. Entonces, el hombre pasó a pensar, porque filosofía, ella se refiere, filosofar, por ejemplo, la palabra filosofar, ella está indicando una persona que de una manera racional, ella busca, busca maneras de cómo él puede vivir mejor. Él comienza a pensar sobre cierto asunto, entonces llega a una conclusión que para ella, aquello es correcto. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen filósofos y existieron filósofos que no necesariamente eran creyentes y algunos eran ateos. Entonces ellos quizá tenían esa capacidad de pensar, de razonar en relación a determinado asunto para quizá buscar una manera de vivir mejor según la filosofía de ellos. Así entonces ocurrió después de la caída. La filosofía y la ética ya no dependían de Dios. Ahora eran independientes, o sea, parte de la religión. Ya no tenían nada que ver con Dios. El hombre entonces ya no decía que correcto era lo que Dios decía que era correcto. No, el hombre ahora por su propia, ahora era iniciativa del hombre decir esto es así y esto es así. Eso está mal, eso está bien. El hombre ya no estaba entonces interesado en lo que Dios decía que era bien. Para el hombre, lo que Dios decía que era bien ya no era bien. ¿Por qué? Porque él ahora pasó a crear su propia noción de bien y de mal. La filosofía entonces y la ética se desprendieron de la religión. Y eso hasta los días de hoy. Como dije, hay filósofos, grandes pensadores que no necesariamente son creyentes, o sea, no tienen nada que ver con Dios. Están desprendidos de la fe, están desprendidos de la religión, pero tienen esa capacidad de crear su propia noción de bien y de mal para, quizá como ellos dicen, vivir mejor, buscar una manera mejor de vivir, tanto para ellos cuanto para su familia, pero desprendido totalmente de lo que Dios piensa, desprendidos de la palabra, desprendidos de lo correcto que nosotros encontramos en la Biblia. La filosofía entonces de esta cultura actual no depende de Dios. La ética de esta cultura actual y de la cultura que siempre fue contaminada por el pecado ya no dependía de Dios. Ellos ahora pasan a crear su propia noción de bien
y de mal. Así entonces ocurrió después del pecado. Adán y Eva ahora pasaron a crear su propia noción de bien y de mal. A partir de la influencia entonces del pecado en el hombre, en Adán y Eva, los demás complejos culturales entonces, después del primer complejo que fue creado, la filosofía con la ética, aparte de la religión, el segundo complejo fue el complejo cultural vestuario. Este complejo cultural fue totalmente influenciado por el primer complejo, o sea, la ética, la filosofía, que ahora ya también estaban contaminadas. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 7. Dice así: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos ya en ese primer complejo cultural la influencia de la nueva ética. Según la ética humana, lo importante era estar vestido, no importando el largo de las vestimentas. Así, la primera familia fue alcanzada por la nueva ética en el vestuario. El primer trazo cultural del complejo vestuario fueron delantales. Pero Dios revela al hombre su ética y establece otro trazo cultural. En vez de delantales de hojas, túnicas hechas con piel de animales. Así, como en relación a la ética, el diablo también continúa alcanzando a las familias en el área del vestuario, procurando llevar a sus miembros a convencerse de que la decencia según el mundo es suficiente para agradar a Dios. Entonces, en este complejo cultural vestuario, este complejo fue totalmente alcanzado por la nueva ética ahora. O sea, en relación a cómo el hombre ahora debería vestirse, el hombre ya no pensaba en lo que era correcto según Dios y lo que no era correcto. Ahora el hombre pasaba a determinar qué es la manera que él se iría a vestir, ya no pautada por la ética de Dios, ya no determinada por lo que Dios decía que era correcto o que era incorrecto. El hombre ahora, después del pecado, él pasa, como ya dijimos, a crear su propia ética. Entonces, si él ahora crea su propia ética de lo que está bien y lo que está mal, luego, en relación a su ropa, en relación a su vestimenta, él se pondrá algo que él crea que está bien, independientemente si Dios dice que está bien o está mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el Edén? ¿Qué es lo que pasó después que el hombre pecó? La Biblia dice que el hombre hizo ropa, o sea, el hombre creó una prenda de vestir. ¿Qué fueron estas prendas? ¿Cómo fueron estas prendas? La Biblia dice que fueron delantales de hojas. Entonces, yo creo, por lo que luego la Biblia muestra también, que Dios no estaba contento con aquella vestimenta. Probablemente aquellas vestimentas solamente tapaban las partes íntimas, tanto de Adán cuanto de Eva. Dios miró para aquello y Dios quedó insatisfecho. ¿Por qué Dios quedó insatisfecho? Porque esa ropa no fue dictada por la ética de Dios. Dios no había sido el que dictó o que le dijo al hombre que haga tal y tal ropa. No, fue el propio hombre que hizo, a partir de su propia ética. Entonces, cuando Dios vio una ropa que había sido creada
influenciada por la ética corrompida, Dios dijo así: eh, esa ropa no está bien, esa ropa no está de acuerdo con mi ética. Y la palabra de Dios muestra este descontento de Dios, esta desconformidad de Dios. La Biblia dice que Dios hizo para ellos túnicas de pieles y Dios los vistió. ¿Por qué, por qué será que Dios vistió al hombre con túnicas de pieles? Es lógico pensar que Dios no estaba contento con aquella ropa. Dios no estaba de acuerdo con aquella ropa ahora creada por el hombre, influenciado por su propia ética. Dios no estaba contento. Y como Dios no estaba contento, Dios entonces decidió hacer ropas para el hombre. Y no solamente Dios se contentó con hacer la ropa, pero la Biblia dice, y Dios los vistió. Entonces, en la cultura después de la caída, el complejo vestuario fue también alcanzado por la nueva ética. Entonces, ya no era al principio aquello, como ya dijimos, ya no era al principio, como al principio, aceptar solo lo que venía de Dios como correcto y rechazar lo que venía de Dios como incorrecto. Ya no era así. Ahora la nueva ética influenció también en relación al complejo vestuario. Infelizmente en los días de hoy, como se nos dice aquí, hay personas también que en los días de hoy entienden que para agradar a Dios es suficiente la decencia del mundo. O sea, la decencia según la cultura del mundo, algunos son llevados a pensar y a creer que esto es suficiente para agradar a Dios. Pero claramente nosotros vemos que la palabra de Dios, por ejemplo, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice que la vestimenta tiene que ser con pudor y con modestia. La vestimenta tiene que ser una vestimenta decente. Entonces, ¿para qué Dios creó originalmente la ropa, por ejemplo? Que es el complejo del cual estamos hablando. ¿Por qué Dios creó la ropa? ¿Cuál fue la necesidad en aquel momento? Cubrir el cuerpo de Adán y Eva. Entonces, este fue y este es hasta los días de hoy el propósito de Dios en relación a la ropa. La ropa, el propósito principal de Dios fue, al crear la ropa, fue cubrir el cuerpo. Entonces, si hoy en día, en la cultura en la que nosotros ahora estamos viviendo actualmente, hay una prenda de vestir que no cumple esa función de cubrir mi cuerpo y sí realzar el cuerpo, la desnudez tanto del hombre cuanto de la mujer, aquella ropa, entonces yo tengo que saber, aquella ropa no es según Dios, porque la ropa según Dios es para cubrir el cuerpo y no para realzarlo o mostrar la desnudez del cuerpo, mostrar la sensualidad del cuerpo, pero es para cubrir. Entonces yo no puedo ser llevado a pensar que si yo adopto para mí tales prendas de vestir, según la cultura de este mundo, eso ya será suficiente para agradar a Dios. Entonces, inclusive dentro de las iglesias, por ejemplo, no es suficiente con el hecho de decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, vamos a hablar en relación a la mujer, por ejemplo. Una mujer no puede decir, no, yo uso pollera o yo uso vestido, pero ese vestido está dictado por la ética del mundo. Este vestido, esta pollera puede ser corta, puede ser transparente, puede ser sensual. Entonces, el asunto no es de si es pollera o es vestido. El asunto, lo que le importa a Dios es que esta ropa sea decente. Por eso la importancia que nosotros tenemos o que debemos dar para este asunto de la ropa. Yo no puedo dejarme contaminar por la ética del mundo, inclusive en relación a la vestimenta. Ese es el propósito del mundo, instalar la cultura del mundo, inclusive dentro de las iglesias. Eso es por lo cual el diablo lucha día a día, se esfuerza por medio de los estilistas corrompidos, con su mente contaminada por el pecado,
creando ropas y prendas de vestir que muchas veces los creyentes compran esas prendas de vestir y las usan pensando que de esa manera están agradando a Dios. Pero como dije, toda ropa que no cumple el papel de cubrir el cuerpo, entonces no proviene de la ética de Dios. Esta ropa proviene de la ética del mundo. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir el número 3. La religión según los hombres. El tercer complejo cultural fue la religión según los hombres. Caín fue el primer creyente mundano que quería implantar una religión en que se pudiese amar a Dios y al mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Abel amaba a Dios en primer lugar. Génesis capítulo 4, verso 4. Caín solamente después de algunos tiempos se acordó del Señor. Génesis 4, verso 3. Vemos aquí un gran problema que surge en la familia, la confusión entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Vamos a leer Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, verso 4. Dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a leer el versículo 5, dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue el tercer complejo cultural entonces? Fue la religión según los hombres. Ya dijimos que el primer complejo cultural fue la filosofía y la ética. Ahora el tercer complejo cultural es la religión, pero una religión según los hombres. ¿Cómo era esta religión según los hombres? El primer creyente mundano, podemos decir, fue Caín. ¿Por qué decimos creyente mundano? ¿Por qué? Porque Caín quería agradar a Dios sin con todo vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Caín quería ser acepto por Dios, pero por otra parte él no quería sujetarse a las normas de Dios. Él no quería vivir como Dios le agradaba que viviera. La Biblia más allá adelante nos va a decir que Caín era del maligno, que las obras de Caín eran malas. Entonces Caín teniendo obras malas, Dios nunca podría aceptar a Caín. Entonces, por una parte, podemos creer que Caín fue rechazado porque él solo se acordó después de un tiempo, la Biblia dice. Y andando el tiempo, Caín trajo a Dios una ofrenda. Pero por otra parte, podemos decir también que uno de los motivos o una de las razones por la cual Dios no aceptó a Caín fue que el corazón de Caín estaba contaminado por la cultura corrompida. Las obras de Caín no eran rectas delante de Dios. Por eso que la Biblia dice que, la Biblia claramente nos muestra esto, que antes de Dios mirar para la ofrenda de Caín, Dios miró para Caín. Entonces la ofrenda solo sufrió una consecuencia que Caín causó para ella. Entonces Dios, por otra parte, nosotros vemos que Dios no aceptó la ofrenda por causa de la vida de Caín, por causa de las malas actitudes de Caín. Pero Caín, al demostrar su descontento, al mostrar a Dios que él no estaba conforme con aquel rechazo, la Biblia nos dice que Dios habló con él. Dios le dijo: ¿por qué te has ensañado, Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces Dios le dio de alguna manera una oportunidad para que Caín cambiase su vida, para que Caín ahora cambiase sus obras malas y comenzase a practicar obras buenas. Pero en lugar de Caín aceptar esta oportunidad de Dios, Caín rechazó esta oportunidad. Y la Biblia dice que él convidó a su hermano a salir al campo, y estando ellos en el campo, entonces Caín se levantó contra su hermano
Abel y lo mató. Caín quería ser acepto por Dios, pero viviendo la vida del mundo. Caín quería ser recibido con brazos abiertos por Dios, sin con todo renunciar a la cultura corrompida del mundo, sin con todo renunciar al pecado que había en su corazón. Y la consecuencia de eso es que Dios no aceptó a Caín. Gloria a Dios. Vamos a pasar, número 4, aspectos de la cultura de la sociedad actual. Número 1, una cultura con trazos hedonistas y consumistas. Vamos a leer Génesis rápidamente, Génesis capítulo 6, verso 5 y al verso 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gloria a Dios. La Biblia relata que la sociedad, después de la caída prediluviana, vino a tornarse consumista, donde lo importante es consumir, y hedonista, donde lo importante es el placer. Esto trajo funestas consecuencias, inclusive para las familias de los hijos de Dios, que se mezclaron con los hijos de los hombres, formando familias mixtas e influenciadas por el mundo, generando la necesidad de Dios. Esto generó la necesidad en Dios de destruir aquella civilización. Entonces, ¿cómo era la sociedad después de la caída? Más exactamente en el tiempo de Noé. ¿Cómo era la sociedad de aquel tiempo? Era una sociedad consumista y era una sociedad hedonista. Hedonista, como esta palabra entonces indica, que lo importante es el placer. Consumista, lo importante es consumir. La palabra de Dios inclusive habla que antes de la venida del Señor, antes de que la iglesia sea arrebatada, va a ocurrir como va a ser la sociedad de antes del arrebatamiento, será como la sociedad en los días de Noé, donde plantaban, donde comían, se casaban. O sea, ellos consumían. Para ellos lo importante era consumir. Y por otra parte, ellos también, para ellos era importante el placer. Entonces, en cuanto ellos pudiesen consumir y pudiesen sentir placer en lo que consumían y en otras cosas, para ellos estaba todo bien. La cultura de aquel momento, de aquella época, específicamente en el tiempo de Noé, era así. Lo importante era consumir y lo importante era sentir placer. Lo demás no importaba para ellos. Dios no importaba para ellos. Y la Biblia dice que en medio de aquella cultura, la palabra de Dios muestra que en medio de aquella cultura, Dios vio a Noé. Y solamente Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de una cultura consumista, en medio de una cultura hedonista, Noé no era aquello que la cultura era. Porque si Noé también era de la misma manera que ellos eran, entonces Dios no hubiese salvado a nadie. Dios hubiese destruido a todo el mundo. Dios hubiese destruido a todos los seres humanos. Pero la palabra de Dios muestra que Noé era diferente. Para Noé no importaba solamente el placer. Para Noé no importaba solamente el consumir. Noé estaba interesado en lo que Dios quería. Noé quería hacer la voluntad de Dios. Noé quería agradar a Dios. De alguna manera, en el corazón de Noé se movía algo que no era solamente preocupación por placer, no era preocupación solamente por consumir. Había algo en el corazón de Noé que lo llevaba a devotarse, a entregarse a Dios. Entonces, por Noé ser así, la Biblia dice que Dios habló con él y Dios le dio
una oportunidad de salvación. Dios mandó a Noé que construyese un arca en la cual él y su familia se salvasen. Entonces 8 personas se salvaron del diluvio. Dios destruyó aquella cultura justamente porque aquella cultura lo único que le importaba era consumir y sentir placer. Era lo que más importaba para aquella cultura. Lo mismo vemos en nuestros días. Una cultura donde lo importante es consumir, 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 consumir y por otra parte sentir placer. No importando, como dije muchas veces, el perjuicio que voy a generar en los demás. Las personas muchas veces no se importan en lo que los otros van a sufrir. Lo importante es que yo sienta placer. No importa si fulano de tal va a salir perjudicado con lo que yo estoy haciendo. Lo importante es tener placer. Por eso, por ejemplo, hoy en día, y infelizmente como lo hubo siempre en los tiempos pasados y lo hay actualmente, ¿por qué, por ejemplo, hay violaciones? ¿Por qué un hombre llega a este punto de violar a una mujer, por ejemplo? Porque para él lo importante es el placer. A él no le interesa la condición en la que esta persona va a quedar después de este hecho. A este hombre no le importa cómo esta persona, si esta mujer quedará traumada, no quedará traumada, a él no le importa. Lo que a él le interesa es sentir placer. Así es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Una sociedad que lo único que le importa es placer. Y por otra parte, consumir. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que nuestra sociedad también es consumista? ¿Por qué? Porque hay personas que consumen cosas muchas veces en perjuicio de sí mismo. Por ejemplo, hay personas que consumen comidas que en determinado tiempo les van a acabar con su salud y por consecuencia esas personas van a morir. Por ejemplo, si alguien tiene esta enfermedad diabetes, por ejemplo, pero esta persona lo importante es consumir y por otra parte el placer. Luego ella, ¿qué es lo que continuará haciendo? Comiendo azúcar, o sea, consumiendo alimentos que tengan una alta cantidad de azúcar. Ella va quizá continuar tomando gaseosas, Coca-Cola y tantas otras marcas que hay, y aquello le va a traer un perjuicio. Pero, como ya dijimos, la sociedad de nuestros días no está interesada en lo que es necesario y en lo que no es necesario. Para la sociedad en la que nosotros vivimos, lo que le importa es consumir y sentir placer. ¿Por qué eso es así? Porque ahora la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y convivimos el día a día es una sociedad contaminada por el pecado. Volvemos a repetir, no era así en el principio, en la cultura del Edén, no era así. Pero después que entró el pecado en el mundo, la cultura pasó a ser así, una cultura con trazos hedonistas y consumistas. Número 2, egoísmo e individualismo. Vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 2, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos a las personas cada vez más tratando de sus intereses en perjuicio de los demás, no importándose con eventuales perjuicios de terceros en virtud de sus pretensiones egoístas. Cada uno pretende ser diferente, abandonando padrones tradicionales. Un ejemplo odierno de eso es la diseminación de los tatuajes, expresión típica del individualismo, cada cual pretendiendo enfatizar su singularidad en relación a otras personas. Por eso hay técnicas de marketing
Por eso las técnicas de marketing enfatizan la superioridad de las personas en relación a las demás. Como, por ejemplo, usted es el mejor, superando a los demás, etc. Los técnicos del marketing saben cuál es el mensaje que las personas desean en su íntimo y las utilizan para promover sus productos. Hay personas que aún estando en la iglesia traen del mundo ese perfil y no renuncian a él, creyéndose el centro. Imaginan que todos tienen que estar alrededor de ellos, agradándolos. Por cualquier motivo se sienten que les hacen a un lado y se entristecen. Gloria a Dios. Entonces, por otra parte, tenemos el egoísmo e individualismo. O sea, la sociedad o la cultura en la que nosotros vivimos es una cultura egoísta. Cada uno cuida de sus intereses y, como aquí también nos dice, muchas veces en perjuicio de los demás. Por ejemplo, ¿cómo es una persona egoísta, por ejemplo? Vamos a hablar de una persona que roba, que quita un bien de otra persona. ¿Por qué ella hace esto? Porque ella es egoísta. ¿Pero por qué es egoísta? Porque ella está cuidando de sus intereses. A ella no le interesan lo que los otros, cómo va a quedar aquella persona a la cual ella le robó y le quitó el bien. A ella no le interesa. Por ejemplo, si esta persona robó un auto, por ejemplo, a ella no le interesa si la persona que perdió su auto, cómo ella va a llegar a su trabajo, cómo ella ahora va a llevar sus hijos a la escuela, en qué ella saldrá a hacer las compras. A esta persona que robó no le interesa. Ella está cuidando de sus propios intereses. Por eso se dice que es una persona egoísta. Esta persona pasa a cuidar de sí misma. El hombre dice así: yo cuido de mí. En cuanto yo estoy bien, entonces si los otros están mal, a mí no me interesa. Lo importante es que yo esté bien. Así es una persona egoísta. Entonces ella hace las cosas solamente pensando en su interés. Ella no piensa en ayudar a las personas, no piensa en ella sacrificarse muchas veces, renunciar a una comodidad por causa de los otros, no. Una persona egoísta nunca hará eso. Pero la palabra de Dios nos enseña totalmente algo contrario al egoísmo. Por ejemplo, la Biblia ya nos muestra en Filipenses capítulo 2, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: haya este mismo sentir en que hubo en Cristo Jesús. Ahí el apóstol Pablo comienza a hablar de la venida del Señor Jesús, de la primera venida a la tierra. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, y como hombre se hizo siervo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús se hizo hombre y luego se hizo siervo? ¿Por qué? Porque Él no era egoísta. O sea, Él no hacía aquello por su propio interés. Él hizo por alguien más. ¿Por quién hizo Él? Por mí y por todos. La Biblia dice que Él murió por toda la humanidad. Pero diferentemente del egoísta, el egoísmo, Él lleva solamente a hacer algo pensando en el interés propio. Entonces nosotros, cuando leemos Filipenses capítulo 2, nosotros vemos en Cristo Jesús, no una persona egoísta. No vemos en nuestro Señor Jesucristo a alguien que hacía las cosas solamente por su propio interés, para su propio bienestar. No, Él hizo algo, Él dio su vida por alguien más. Él dio su vida por aquellas personas que no se pudieron y nunca hubieran podido salvarse a sí mismos. Esto entonces es totalmente contrario al egoísmo. La sociedad en la que nosotros vivimos entonces no tiene este pensamiento de yo voy a hacer por el otro, voy a dejar mi comodidad para ayudar al otro. No, la sociedad no piensa así. La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad egoísta. Como dije, si ellos están bien, el egoísta piensa: si yo estoy bien, entonces todo está bien. Ah, pero el otro está sufriendo, aquel hombre está sufriendo. No, no me interesa. Yo estoy preocupado con mí mismo. Yo hago las cosas para mi propio interés, para mi propio bienestar. No me preocupo por los demás. Esto es egoísmo. Y la sociedad en la que nosotros vivimos es así.
¿Por qué? Una vez más decimos, porque la cultura en la que nosotros vivimos fue contaminada por el pecado. Fue dictada y es dictada hasta los días de hoy por el pecado, por la ética del ser humano. Gloria a Dios, vamos a seguir. Número 3, inmediatismo en la satisfacción de sus deseos. La sociedad está cada vez más inmediatista, sin templanza ni paciencia. Quieren ahora lo que desean. Y lo que desean no siempre es una real necesidad, pero sí una ambición generada por la cultura corrompida de la sociedad. Gloria a Dios. Ahora también en esta área, la cultura es una cultura inmediatista. O sea, lo que yo lo quiero ya. Pero no, tienes que esperar no, yo lo quiero ya. Esto se ve, hermanos, ya de hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Por ejemplo, esto se ve también por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, podemos decir. Yo estaba, por ejemplo, buscando en internet cuántos cálculos hacía o cuántas operaciones realizaba la primera computadora, por ejemplo. Entonces, aproximadamente son unos 5.000 cálculos que la primera computadora que fue creada realizaba. Pero, como el hombre, ciertamente, él no tenía tanta paciencia como para esperar a que se realizaran todos los cálculos que ellos tenían para hacer. Esa misma impaciencia en el ser humano lo lleva a crear algo que le dé resultado más rápido. Entonces ahora llegamos en los días de hoy, una computadora moderna, ¿cuántos cálculos o cuántas operaciones por segundo ella puede hacer? Es una cantidad sorprendente, más o menos algunas máquinas, 200 millones de cálculos por segundo, y algunas máquinas más modernas, muchísimas más operaciones por segundo. ¿Qué es esto? Es la impaciencia del ser humano que a cada vez más le lleva a crear algo que le da resultado más rápido. O sea, no quiero esperar a lo que yo quiero. Lo que yo quiero tiene que ser ahora. La cultura en la que nosotros vivimos es así. Y muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? La iglesia es impactada por la influencia de esta cultura. Entonces nosotros muchas veces manifestamos también esa contaminación, vamos a decir así, en relación a esto, a que la cultura es una cultura inmediatista. Muchas veces el creyente también es un creyente inmediatista, se vuelve, porque la cultura hace una presión sobre ellos. Por ejemplo, yo creo que ya le pasó quizá a todos, o a la mayoría, que maneja auto, por ejemplo, camioneta o camión, algún vehículo. Cuando estamos, por ejemplo, delante del semáforo, el semáforo está en rojo. Tenemos que ser sinceros. Yo confieso que muchas veces quedo, vamos a decir así, luchando. ¿A qué hora se va a poner en verde? ¿A qué hora se pondrá en verde? ¿A qué hora se pondrá en verde? Entonces la impaciencia muchas veces que es la que nos lleva a reaccionar de esa manera. Ahí quizá el otro está tocando bocina. Ahí como el otro toca bocina, yo también toco bocina para que se apuren. Y tengo que ir, tengo que llegar a casa. Es una emergencia, muchas veces no es emergencia, pero es el impacto que la cultura causa en la vida del creyente. ¿Cuántos accidentes ciertamente ya ocurrieron porque alguien no quiso esperar el semáforo, colocarse en verde? Entonces pasa en rojo. Ahí en el mismo, como está abierto para el otro también entra y el otro pasó en rojo porque no quiso esperar y acaba ocurriendo un accidente. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos es así. La cultura inmediatista. Una cultura que quiere cumplir sus deseos ahora.
Un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, podemos ver Esaú, que cuando él volvió del campo, dice la Biblia, él tenía hambre. Y su hermano Jacob entonces aprovechó de aquella situación y dijo, vendeme tu primogenitura. Y en aquel momento entonces Esaú tenía mucha hambre. Y él mismo dijo, ¿para qué me sirve mi primogenitura si yo voy a morir? Entonces él vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú podría esperar, ciertamente podría esperar. Él se iba a morir, yo creo que no. Pero, ¿qué es esto? Es una persona que quiere cumplir sus deseos ya, que quiere cumplir sus deseos en el momento. Ella no quiere esperar. Esaú podría luego comer una comida, quizás su madre preparar para él, podía, pero él no quería esperar, él quería ya. Así es la cultura de hoy en día. Y esta actitud de Esaú le costó muy caro. Luego, dice la Biblia, él buscó la bendición con lágrimas, pero ya no había bendición para él. Él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, porque la cultura es una cultura inmediatista en la satisfacción de sus deseos. Vamos a pasar, número 4, la simulación. Estamos en una sociedad de simulación, donde se enseña cómo conquistar por medio de métodos persuasivos y de seducción, sin que las personas se importen en cambiar a sí mismas por la renuncia para ser mejores. Lo que quieren es parecer y no realmente ser mejores para obtener lo que desean. La Biblia expresamente afirma: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que os tornéis irreprensibles, sinceros, hijos de Dios, hijos de Dios, inculpables, en medio de una generación pervertida y corrompida, en la cual resplandecéis como luceros en el mundo. Gloria a Dios. Por último, entonces, aquí tenemos, nos muestra, nos enseña que la cultura en la que nosotros vivimos es una cultura donde está presente la simulación. O sea, las personas no quieren realmente ser, pero quieren aparentar ser. Para ellas no les interesa, por ejemplo, de hecho, o realmente ser algo. O sea, si ellas tienen la posibilidad de aparentar y demostrar para todo el mundo que ellas son realmente aquello que están aparentando, a ellas no les interesa eso. O sea, si ellas pueden de alguna manera aparentarlo, solo aparentarlo, ellas lo van a hacer. La cultura es así. O sea, la cultura está más interesada en aparentar de lo que realmente ser. Entonces, por ejemplo, una persona que está pasando un problema en su familia, por ejemplo. Un hombre que está pasando un problema en su familia. Los problemas son muchos en su familia. Para que él tenga la verdadera felicidad, él tendría que acercarse a Dios. Él tendría que entregar su vida a Dios. Dios solucionaría sus problemas. Dios puede solucionar. Pero él, para aparentar que él es un hombre feliz, él sale de vacaciones. Vamos a decir en el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Él sale de vacaciones y a cada parada que él hace en sus vacaciones, él saca una foto, una selfie, sonriendo, quizá en un paisaje muy lindo. Parece que él está feliz, parece que él es un hombre feliz, pero cuando vuelve a casa, él se encuentra con aquella situación miserable que vive su familia. Aquella situación desesperadora, emocionalmente todos destruidos, los problemas no fueron resueltos. Pero delante de las demás personas en las redes sociales, él va a salir como alguien contento. Cualquiera pensará, viendo la foto de este hombre, sonriendo de aquella manera, cualquiera pensará, ese hombre es un hombre realizado, ese hombre es feliz, ese hombre es bienaventurado.
pero no es así. Él solo está simulando. Él solo está aparentando algo que él no es. En vez de él realmente ser feliz, que sería por el camino de la renuncia, de buscar a Dios, de entregar su vida a Dios, Dios puede hacer de esta persona feliz, realmente feliz, y no solamente aparentar felicidad, pero realmente ser feliz. Pero ¿qué es lo que en la cultura de nuestros días ella prefiere? Aparentar. No quiere ser, pero aparentar, ser. Entonces, muchas veces el creyente es inducido también a ser de esta manera. La cultura en la que nosotros vivimos, volvemos a decir, ella ejerce un impacto sobre la familia del creyente, sobre la vida del creyente. Entonces, lo que está en la cultura tiene la tendencia de llevarlo y que esto pase también a estar, este trazo cultural, pase a estar en la vida del creyente. El diablo tiene ese propósito. El diablo utiliza la cultura para contaminar al creyente, para contaminar a aquel que quiere servir a Dios, para contaminar a la familia que se está esforzando por servir a Dios. Este mundo ciertamente corrompe, este mundo contamina. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos mantenernos incontaminados del mundo. Nosotros debemos ser luceros en medio de una sociedad corrompida, una sociedad corrupta. Debemos resplandecer como luceros. ¿Por qué esto? Porque la sociedad quiere corrompernos. La cultura en la que nosotros vivimos, de la manera que ahora es y que fue después del pecado, siempre quiso alejar al hombre de Dios, llevar al hombre a tener prácticas contrarias a la voluntad de Dios y por lo tanto tornarse enemigo del Creador. Hay muchos entonces trazos culturales, complejos culturales en la sociedad actual que llevan al hombre en una dirección totalmente opuesta a Dios, en una dirección totalmente opuesta al cielo. En cuanto a la cultura según Dios, según la palabra, me lleva en dirección al cielo, la cultura de la sociedad en la que nosotros vivimos nos empuja para una eternidad sin Dios, nos empuja para el infierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestra familia? ¿Qué es lo que yo quiero para mí como creyente? ¿Qué es lo que yo quiero para la iglesia? Dejar que la cultura de la sociedad corrompa nuestras iglesias, corrompa nuestras familias, corrompa nuestra vida. Si yo comienzo entonces a aceptar lo que la cultura enseña como correcto, yo comienzo a aceptarlo para mí, entonces yo voy a dejar que la cultura me amolde a mí. En vez de yo influenciar la cultura, en vez de yo impactar la cultura con la predicación del evangelio, con el poder del evangelio, yo estaré dejando que la cultura me influencie a mí y que la cultura me contamine. Y esto yo no puedo dejar que suceda. Yo tengo que mantenerme incontaminado de la cultura de este mundo. Es claro, como dije, muchas veces la presión es tan grande que a veces nosotros involuntariamente acabamos actuando como la cultura actúa. Acabamos quizá teniendo algunas actitudes que la cultura tiene. Pero yo tengo que batallar contra eso. Yo tengo que fijar en mi mente, esto no es correcto. Aunque muchas veces yo, vamos a decir así, sea alguien que, como dije, acabe teniendo actitudes parecidas y semejantes a la cultura. Yo tengo que mirar para esto como algo desagradable a Dios y luchar contra eso. Pedir a Dios, pedir la misericordia de Dios y diciendo, Dios, ayúdame. Ayúdame a vencer eso. Yo sé que esto no está bien. Yo sé que los trazos de esta cultura están mal. Yo sé que la influencia de esa cultura me está llevando totalmente en una dirección totalmente contraria a tu palabra. Y yo pedir a Dios, Dios nos dará gracia para no contaminarnos con esta cultura. Dios nos dará gracia a nosotros, padres de familia,
Dios dará gracia a los jóvenes. Dios dará gracia a los ancianos para no contaminarse con la cultura de esta sociedad. Para que nosotros no nos contaminemos con la cultura de nuestra sociedad. Porque la cultura de nuestra sociedad es una cultura que está contaminada por el pecado. Está debajo del maligno. Es comandada por el maligno. Aleluya. El creyente hace parte del reino de Dios, ya no del sistema mundano. Pero ahora la familia, cuanto el creyente, cuanto la familia del creyente, hace parte de algo que la Biblia llama reino de Dios. Y en el reino de Dios no comanda Satanás. En el reino de Dios, quien manda es Dios. Quien manda es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos querer para nuestra familia. Reino de Dios. Y no la cultura de nuestra sociedad. Aleluya. Que Dios bendiga a todos, hermanos. En esta oportunidad hemos podido estudiar esta lección tan importante que nos habla de este asunto al respecto de la cultura de nuestra sociedad y la familia. ¿Cuál es el impacto que esta cultura causa en nuestra familia? Que Dios pueda ayudarnos, hermanos, a luchar contra esta cultura, a no amoldarnos a esta cultura de nuestra sociedad, pero que nosotros cada vez más podamos amoldarnos a la palabra del Señor, a lo que la Biblia está diciendo. Pasará el cielo y pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. O sea, aunque la cultura cambie, aunque la cultura se vaya modificando por medio de una acción del ser humano, la palabra de Dios sigue la misma. Y si la palabra de Dios sigue la misma, yo no tengo por qué cambiar. La cultura puede, entre comillas, modernizarse, puede desarrollarse. La palabra de Dios está diciendo que Dios sigue el mismo. Dios continúa siendo el mismo. Dios fue ayer, es hoy y lo será para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo no puedo dejar que la cultura me influencia a tal punto de yo parecerme y tener actitudes y vivir de acuerdo a la cultura de este mundo. Pero yo tengo que vivir a cada vez más de acuerdo con la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, hermano, hermana, que Dios ayude a las familias, que Dios bendiga nuestras familias para que nosotros podamos permanecer debajo del reino y del comando de Dios. Vamos a orar en este momento. Que Dios bendiga a todos. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, en este momento yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta lección. Gracias, Señor, por cada versículo bíblico que hemos leído. Dios, yo te quiero pedir en este momento, Señor, por las familias, Señor, por las familias de mis hermanos, por mi familia, Señor. Oh Dios, tú sabes el impacto, Señor, tú sabes el impacto que la cultura de nuestra sociedad causa en las familias, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos des la fuerza. Oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo podamos, Señor, luchar contra la cultura de esta sociedad y no amoldarnos a ella, Señor. Que podamos resistir la presión que esta cultura ejerce sobre nuestra familia, Señor. Que nosotros, Señor, que las familias podamos seguir manteniéndonos debajo del reino, de tu reino, Señor, debajo de tu dominio, debajo de tu comando. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, bendice cada hermano, Señor, que ha escuchado esta escuela bíblica, que ha asistido a esta escuela bíblica. Bendice su familia, Señor. Da victoria para él, da victoria para su familia. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Señor, que en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, nuestras familias van a vencer, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos.